¿Por qué hay personas que estudian durante horas y aún así no recuerdan nada, mientras otras parecen aprender sin esfuerzo? ¿Es realmente un problema de inteligencia o hay algo mucho más profundo que nadie te ha explicado? ¿Por qué cuanto más lo intentas, más frustración sientes? Y hay un detalle aún más inquietante. Quizá el error no esté en tu memoria, sino en la forma en que tu cerebro fue entrenado desde el principio. Quédate porque entender esto cambia todo. Durante años nos han repetido la misma idea. Si no aprendemos algo es porque no nos esforzamos lo suficiente. Desde la escuela hasta la edad adulta el mensaje es claro y constante. Hay que estudiar más horas, repetir más veces, concentrarse más fuerte. Y cuando eso no funciona, la conclusión parece inevitable. El problema somos nosotros. Pero esta explicación, aunque cómoda, es profundamente incompleta. El verdadero problema no comienza cuando intentas aprender algo nuevo hoy. Empieza mucho antes, en la manera en que fuiste enseñado a aprender desde el principio. Durante décadas, el sistema educativo ha priorizado la acumulación de información por encima de la comprensión real. Memorizar fechas, definiciones, fórmulas, sin cuestionar cómo procesa esa información el cerebro. Al principio parece funcionar, pero con el tiempo el efecto se vuelve contrario. A medida que crecemos, el cerebro deja de responder igual a los estímulos repetitivos. Ya no basta con releer un texto o escuchar una explicación varias veces. Sin embargo, seguimos utilizando exactamente las mismas estrategias que aprendimos cuando éramos niños. Y aquí surge la contradicción central. Esperamos resultados distintos usando métodos diseñados para otra etapa de la vida. Esto genera una sensación constante de bloqueo. Te sientas frente a un libro, un curso o un vídeo y sientes que entiendes en el momento, pero al día siguiente todo se ha desvanecido. No es falta de interés ni de capacidad. Es una desconexión entre cómo intentas aprender y cómo tu mente realmente procesa la información ahora. El contenido original señala algo clave. No estamos fallando porque aprendamos peor, sino porque nadie nos enseñó que aprender también evoluciona. El cerebro adulto no funciona como el de un niño, pero seguimos tratándolo como si lo hiciera. Y mientras no entendamos esta diferencia fundamental, cada nuevo intento de aprender se sentirá como una lucha innecesaria. Aquí es donde comienza el verdadero cambio de perspectiva y también el inicio del conflicto interno que tantos experimentan sin saber por qué. Cuando un método no funciona, la mayoría de las personas no cuestiona el método, se cuestiona a sí misma. Este es uno de los daños más silenciosos que deja el sistema tradicional de aprendizaje. Poco a poco se instala una creencia peligrosa. No soy bueno para esto. Mi memoria es mala. Ya no tengo la edad para aprender. Estas ideas no aparecen de la nada. Nacen de repetir estrategias ineficaces una y otra vez sin resultados visibles. El contenido original insiste en que esta pérdida de confianza no es accidental, es la consecuencia directa de asociar el aprendizaje con el esfuerzo constante y la frustración. Cuando estudias mucho y recuerdas poco, el cerebro interpreta la experiencia como un fracaso, y cada nuevo intento refuerza la misma sensación. Con el tiempo, aprender deja de ser curiosidad y se convierte en ansiedad. Aquí ocurre algo importante. El cerebro empieza a protegerse. Ante la expectativa de volver a fallar, reduce la atención, posterga, se distrae. No porque seas perezoso, sino porque tu mente ha aprendido que ese contexto trae incomodidad. Así se forma un círculo vicioso difícil de romper. Cuanto más lo intentas, peor te sientes. Cuanto peor te sientes, menos retienes. Lo más grave es que esta creencia se vuelve invisible. Ya no la cuestionas. Simplemente aceptas que hay cosas que no son para ti. Idiomas, tecnología, estudios nuevos, incluso proyectos personales. El problema nunca fue la complejidad del contenido, sino la relación emocional que se creó alrededor del aprendizaje. El texto del competidor subraya un punto clave. Cuando alguien aprende con el método correcto, la confianza vuelve casi de inmediato. No porque el contenido sea más fácil, sino porque el cerebro deja de sentirse atacado. Entiende que no está siendo forzado, sino guiado.
Hasta que no se rompa esta creencia falsa, cualquier técnica nueva parecerá inútil. Por eso, antes de hablar de cómo aprender mejor, es necesario entender por qué tantos abandonan incluso antes de empezar. Uno de los errores más comunes al estudiar es creer que repetir información muchas veces garantiza que se quedará en la memoria. Releer un texto, subrayarlo, escucharlo una y otra vez parece lógico. Da la sensación de progreso. Sin embargo, el contenido original explica que esta sensación es engañosa. Familiaridad no es comprensión, y comprensión momentánea no es recuerdo duradero. Cuando repites sin un proceso activo, el cerebro entra en un modo automático. Reconoce las palabras, las frases, incluso anticipa lo que viene después. Eso produce una ilusión de dominio. Pero en realidad la información no se está integrando, solo está pasando por la superficie de la mente. Por eso, cuando cambia el contexto o pasa un poco de tiempo, todo desaparece. El cerebro aprende cuando se ve obligado a reconstruir la información, no cuando simplemente la reconoce. Este punto es clave y suele pasarse por alto. Repetir sin esfuerzo cognitivo real no fortalece las conexiones neuronales. Al contrario, las debilita, porque el cerebro deja de prestar atención a algo que ya cree conocer. El problema se agrava cuando usamos el cansancio como indicador de buen estudio. Muchas personas piensan, si termino agotado hice un buen trabajo. Pero el agotamiento mental no siempre significa aprendizaje. A menudo solo indica saturación. El texto original señala que aprender mejor no es aprender más tiempo, sino aprender de forma distinta. Aquí aparece otra contradicción importante. Cuanto más largas y pesadas son las sesiones de estudio, menos retención real producen. El cerebro necesita pausas, cambios de enfoque y momentos de recuperación para consolidar la información. Sin ellos todo se mezcla y se pierde. Este malentendido explica por qué tantas personas sienten que estudian sin avanzar. No es falta de disciplina, es un uso ineficiente de la energía mental. Hasta que no se comprenda esta diferencia, seguir repitiendo será como llenar un recipiente con fugas, y esta es solo una parte del problema. Aún queda entender qué necesita realmente el cerebro para recordar a largo plazo. El contenido original deja claro que la memoria no funciona como un archivo donde guardas información y la recuperas cuando quieres. Funciona más como una red viva que se fortalece o se debilita según cómo se use. Para que algo se recuerde a largo plazo, el cerebro necesita significado, conexión y contexto. Sin estos elementos, la información simplemente no tiene razones para quedarse. Uno de los puntos más importantes es que el cerebro prioriza aquello que considera útil o relevante para la supervivencia. No en un sentido literal, sino emocional y práctico. Si un dato no se conecta con algo que ya conoces, con una experiencia, una pregunta o un problema real, el cerebro lo clasifica como prescindible. Por eso muchos recuerdan conversaciones, historias o errores del pasado, pero olvidan páginas enteras de un libro estudiado ayer. El aprendizaje efectivo ocurre cuando la información nueva se enlaza con conocimientos previos. No se trata de añadir más contenido, sino de construir puentes. El texto del competidor insiste en que cuando se fuerza la memorización sin estas conexiones, el cerebro resiste. No por rebeldía, sino por eficiencia. También entra en juego la emoción. No hace falta una emoción extrema, pero sí un mínimo de impacto interno. Curiosidad, sorpresa, incluso una ligera incomodidad intelectual. Cuando algo te hace preguntarte ¿por qué?, el cerebro se activa de otra manera. En cambio, la información plana y desconectada se evapora rápidamente. Otro elemento esencial es el tiempo, no el tiempo de estudio continuo, sino el tiempo distribuido. El cerebro necesita espacios para reorganizar la información, reforzarla y consolidarla. Dormir, descansar y cambiar de actividad no son interrupciones del aprendizaje, son parte del proceso. El problema es que la mayoría nunca fue enseñada a respetar estas necesidades. Se nos enseñó a forzar, no a cooperar con la mente. Y mientras sigamos ignorando cómo funciona realmente el cerebro, seguiremos culpándonos por fallos que no nos pertenecen. Entender esto abre la puerta a un cambio profundo.
pero aún falta una pieza clave que conecta todo lo anterior. Otro punto central del contenido original es que el cerebro no aprende bien en el caos. Cuando la información llega desordenada, sin un hilo conductor claro, la mente se esfuerza más en orientarse que en comprender. Muchas personas estudian acumulando datos, conceptos y ejemplos sin una estructura previa, esperando que todo encaje solo. Eso casi nunca ocurre. El cerebro necesita saber dónde está y hacia dónde va. Cuando no existe una estructura clara, cada idea se percibe como aislada. Esto genera confusión y una sensación constante de estar perdido. No es que el contenido sea difícil, es que no hay un mapa mental que permita organizarlo. Sin ese mapa, recordar se vuelve extremadamente complicado. El texto del competidor explica que una buena estructura reduce la carga cognitiva. En lugar de gastar energía intentando entender cómo se relacionan las ideas, el cerebro puede concentrarse en el significado. Por eso, cuando alguien entiende la lógica general de un tema, los detalles empiezan a encajar con más facilidad. No se memorizan, se colocan en su lugar. Un error frecuente es empezar directamente por los detalles técnicos sin comprender el panorama completo. Esto crea la sensación de que todo es importante y nada destaca. El cerebro no sabe qué priorizar, así que termina descartándolo todo. Aprender así es como intentar armar un rompecabezas sin ver la imagen final. La estructura no significa rigidez, significa orden progresivo. Saber qué viene primero, qué depende de qué y por qué cada parte existe. Cuando el aprendizaje sigue una secuencia lógica, la mente coopera. Cuando no, se defiende. Este punto explica por qué muchas personas entienden una explicación cuando la escuchan, pero no pueden repetirla después. La información entró, pero no encontró un lugar estable donde quedarse. Sin estructura, no hay anclaje. Hasta ahora hemos visto creencias falsas, métodos ineficaces, repeticiones inútiles y falta de conexión. Todo apunta a una conclusión clara, pero aún queda entender cómo unir todas estas piezas en una sola forma de aprender. Después de entender cómo el cerebro procesa la información, el contenido original llega a un punto clave. Aprender bien no depende de un solo truco, sino de la combinación correcta de varios principios simples. El problema es que la mayoría intenta aplicar uno solo y espera resultados inmediatos. Cuando no los ve, abandona o se culpa a sí misma. El primer paso es cambiar el enfoque. En lugar de preguntarte cuánto tiempo estudias, la pregunta correcta es, ¿qué está haciendo tu cerebro durante ese tiempo? Si solo reconoce información, no está aprendiendo. Si se ve obligado a pensar, relacionar, explicar y cuestionar, entonces sí está construyendo memoria. Aquí entra la importancia de aprender activamente. El contenido del competidor insiste en que el cerebro recuerda mejor cuando participa. No basta con escuchar o leer. Necesita interactuar con la información, reformularla con tus propias palabras y enfrentarse a pequeñas dificultades. Esa incomodidad leve no es una señal de fracaso, es una señal de progreso. Otro elemento esencial es la revisión inteligente. No se trata de repasar todo desde cero, sino de volver a la información en momentos estratégicos. Esto le recuerda al cerebro que ese contenido sigue siendo relevante. Cada revisión refuerza las conexiones, siempre que implique esfuerzo real y no simple reconocimiento. La coherencia también juega un papel fundamental. Estudiar de forma irregular y caótica confunde a la mente. En cambio, sesiones más cortas pero constantes crean un ritmo que el cerebro aprende a anticipar. Con el tiempo esto reduce la resistencia y aumenta la concentración. Finalmente, el contenido subraya algo que suele ignorarse. Aprender no es acumular, es simplificar. Cuando puedes explicar una idea de forma clara y sencilla, es señal de que la comprendiste de verdad. Si no puedes, aún no está integrada. Todo lo anterior demuestra que aprender bien no es cuestión de talento ni de edad, es cuestión de método. Y cuando el método cambia, los resultados también lo hacen. Solo queda una última parte para cerrar todo este proceso y entender por qué este cambio es tan poderoso a largo plazo. La última parte del contenido original no habla de técnicas nuevas, sino de un cambio de mentalidad profundo.
Todo lo anterior conduce a una idea central. El problema nunca fue tu capacidad para aprender, sino la forma en que te enseñaron a hacerlo. Durante años muchas personas asumieron que olvidar significaba ser incapaz, cuando en realidad era una consecuencia directa de métodos equivocados. Cuando entiendes cómo funciona el cerebro, la culpa desaparece. Dejas de verte como alguien malo para estudiar y empiezas a ver el aprendizaje como un proceso entrenable. El texto del competidor recalca que este cambio es liberador, porque rompe una creencia que limita a millones de personas desde la infancia. Aprender deja de ser una lucha constante y se convierte en un diálogo con tu mente. Ya no fuerzas, sino que colaboras. Empiezas a notar que recuerdas más con menos esfuerzo, no porque estudies menos en serio, sino porque estudias con intención. Cada sesión tiene un propósito claro, cada pausa tiene sentido, cada error se convierte en información útil. Otro punto clave del cierre es el largo plazo. No se trata solo de aprobar un examen o terminar un curso. Se trata de construir una forma de aprender que te acompañe toda la vida. Cuando sabes cómo absorber información, adaptarte a nuevos contextos y conectar ideas, cualquier conocimiento futuro se vuelve más accesible. El contenido original también deja una advertencia silenciosa. Si sigues estudiando como siempre, obtendrás los mismos resultados de siempre. Pero si cambias el método, incluso pequeños ajustes pueden generar un impacto enorme. No es un cambio radical de un día para otro, sino una evolución constante. Al final, aprender bien no es un privilegio de unos pocos. Es una habilidad que cualquiera puede desarrollar cuando entiende las reglas reales del juego. Y una vez que las entiendes, ya no hay vuelta atrás. Porque en ese momento estudiar deja de ser una carga y se convierte en una herramienta de poder personal